Hola, yo soy Kevin y hoy te explicaré la crisis social, económica y política de México en 1968 a 1982. Crisis social, económica y política de México en 1968 a 1982. Inicio de la crisis. Gustavo Díaz Ordaz. Para comprender mejor este tema, hay que volver al periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, Puebla. Él estudió en la Universidad Autónoma de Puebla, donde estudió la carrera de Derecho. Ocupó varios puestos públicos, llegando a ser candidato a la presidencia de la República. Y en 1964 ganó las elecciones, convirtiéndose en el nuevo presidente de México. La capital mexicana fue seleccionada sede del evento 60 de los Juegos Olímpicos, y entre 1965 y 1966, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz puso en marcha las obras viales para interconectar las sedes olímpicas. Pero esto generó un descontento en la población por haber gastado más recursos que en otras instituciones. En 1968 se dio un movimiento estudiantil, el cual estaba conformado por alumnos de la UNAM y por el Instituto Politécnico Nacional, entre otras universidades públicas. Estas exigían un cambio democrático en el país. Esto ocasionó que el presidente diera la orden de mandar al batallón Olimpia y así repeler a los estudiantes, ocasionando la trágica decena de Tlatelolco. El periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz terminó con un descontento en la sociedad y un aumento en la deuda externa. Luis Echeverría. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Realizó sus estudios en la UNAM. Fue un abogado y político mexicano. En 1970 ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el nuevo presidente de México. Cuando comenzó su periodo de gobierno, había un descontento total con los estudiantes. Mediante un discurso de apertura hacia los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM, declaró que el presupuesto de la UNAM aumentaría en 1,688%. En 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en la Ciudad de México. Estas fueron recibidas por un grupo paramilitar para la represión de los estudiantes y fueron llamados los halcones. Esto dio inicio a la llamada Guerra Sucia, donde la cual una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. También, en su periodo de gobierno, aumentó de forma considerable el gasto público, dando así la primera crisis económica. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijo era de 12.50 por dólar, pero al final de su sexenio llegó a los 25 por dólar, y la deuda externa aumentó de los manejables 6.000 millones de dólares que había heredado de Díaz Ordaz a más de 20.000 millones, dejando así a un país endeudado con una crisis económica nunca antes vista desde el inicio del milagro mexicano. José Guillermo López Portillo. José Guillermo López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Chile. Fue un abogado y político mexicano. En 1976 tomó posesión como presidente de México y pronunció un impecable discurso que ganó apoyos y confianzas por su interés. En su periodo de gobierno suceden hechos como la concertación, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política. Se descubrieron y explotaron grandes yacimientos de petróleo en el país. México logró ubicarse como el principal exportador de crudo. El PIB de la nación comenzó a subir progresivamente, pero su periodo de gobierno fue manchado por la corrupción que había, ya que había excesos tanto personales como gerenciales. En tiempo de bonanza, López Portillo adquirió grandes deudas que al desplomarse el mercado petrolero no tuvo forma de saltar. En este momento, el Estado dependía casi totalmente de la venta de crudo. La tasa de desempleo cayó un 50% y el Producto Interno Bruto aumentó hasta un 8% anualmente. Durante el gobierno de José López Portillo, el peso mexicano se devaluó un total de 3.665%, dejando así a un México en la quiebra. A finales de su periodo de gobierno, nacionalizó la banca y creó un sistema de control cambiario, dejando así muy endeudado al país con problemas sociales, económicos y políticos. Y este fue el tema explicado en 5 minutos. Yo soy Kevin Ponce Andrés y espero haberte ayudado.